Dicen que hay actrices que nacen para brillar y otras que nacen para sentir demasiado. Blanca Sánchez pertenecía a la segunda categoría. Tenía un corazón inmenso, una fragilidad que pocas veces se veía en la pantalla y una forma de amar que, según quienes la conocieron, era tan profunda que terminaba consumiéndola. Pero detrás de esa dulzura que conquistó al público mexicano, había una verdad que nunca se contó por completo. Una verdad que comenzó con un amor imposible, se convirtió en una herida secreta y terminó marcando los últimos años de su vida. Porque Blanca no murió rodeada de cámaras, aplausos y titulares, murió en silencio, como si hubiera elegido desaparecer sin interrumpir a nadie. La industria siempre habló de su talento, de su disciplina y de su belleza melancólica, pero evitó mencionar la parte de su historia que realmente la quebró. Un episodio íntimo, intenso, doloroso, que transformó su carrera y la dejó emocionalmente vulnerable en un mundo que nunca perdona a los sensibles. La noche en que todo cambió, esa noche que los testigos aún recuerdan con una mezcla de dolor y culpa, fue el comienzo del fin. Una discusión, una traición, un adiós que nadie supo manejar. Y desde ese instante, la mujer que había sido capaz de iluminar cada escena empezó a desvanecerse lentamente, como si su alma hubiera decidido abandonar el cuerpo antes que la vida lo hiciera. Hoy, por primera vez, abrimos esa puerta que siempre permaneció cerrada. La puerta del amor que la marcó, de la soledad que la hundió y del secreto que la acompañó hasta su último aliento. En la época en que Blanca Sánchez comenzó a aparecer en la televisión mexicana, el país vivía uno de sus momentos más intensos en el mundo del espectáculo. Las telenovelas no eran simples programas, eran un ritual diario, una compañía emocional, una forma de vida. México entero se reunía frente al televisor para seguir las historias de amor, traición y redención que definían a toda una generación. Y entre los rostros nuevos que buscaban un lugar en aquel firmamento, apareció una joven actriz con una mirada distinta, serena, vulnerable, verdadera. Blanca no era la típica estrella fabricada por los estudios. Era una mujer que transmitía emociones sin necesidad de esforzarse. Una actriz que no actuaba, sentía. Cada lágrima que derramaba parecía auténtica. Cada sonrisa tenía un toque de melancolía y cada silencio suyo decía más que cualquier diálogo. Fue esa honestidad emocional la que cautivó a productores, directores y espectadores. Sabían que estaban ante un artista capaz de transformar incluso la escena más simple en un momento inolvidable. Su llegada coincidió con una transición crucial dentro de la industria. La televisión mexicana buscaba nuevas heroínas, rostros más reales, mujeres que reflejaran la vulnerabilidad del público. Blanca encajó perfectamente en ese molde, pero también aportó algo único, una intensidad que no podía fingirse. Desde sus primeros papeles secundarios, el público comenzó a pedir más de ella. Había algo en su manera de mirar que hablaba de heridas no cicatrizadas, de experiencias vividas demasiado pronto. Y es que Blanca, desde muy joven, había conocido el amor de una forma diferente a la mayoría. Quienes estuvieron cerca de ella revelan que su vida sentimental fue una montaña rusa emocional desde el inicio. Amaba sin reservas, entregaba el corazón completo, sin medir riesgos, sin protegerse. Algunos decían que era demasiado intensa, otros que simplemente había nacido con un alma grande en un mundo pequeño. Pero nadie imaginó el precio que aquella forma de amar acabaría cobrándole. En los estudios su presencia era luminosa, pero en su vida privada las sombras empezaban a crecer. Había conversaciones en el camerino sobre un romance que prometía demasiado y que al mismo tiempo la desgastaba en silencio. Era una relación que no podía gritarse a los cuatro vientos, demasiado complicada, demasiado desigual, demasiado destructiva. Y sin embargo, Blanca se aferró a ella como si fuera la última tabla de salvación en un mar turbulento. Mientras su carrera ascendía, su corazón se iba rompiendo poco a poco. Compañeros de escena cuentan que, aunque siempre cumplía con su trabajo, había días en los que sus ojos estaban hinchados, su voz temblaba ligeramente y su energía parecía apagada. Pero la cámara lo adoraba incluso en la tristeza. Y esa paradoja terminó escondiendo el deterioro emocional que vivía detrás de escena. Ese fue el comienzo del conflicto central de su vida. Una mujer que amaba demasiado, atrapada en una industria donde el amor era muchas veces un lujo peligroso.
Y mientras la fama la elevaba, el peso de su vida sentimental la hundía. Esa contradicción, ser una estrella amada por todos mientras moría por dentro, fue la semilla del silencio que marcaría su final. A medida que la fama de Blanca Sánchez crecía, también lo hacía la complejidad de su vida emocional. Su ascenso parecía imparable. Cada nuevo proyecto la consolidaba como una de las actrices más sensibles y auténticas de la televisión mexicana. Su rostro se convirtió en parte del hogar de millones de espectadores. Sin embargo, cuanto más brillaba en pantalla, más profunda se volvía la herida que ocultaba en su vida personal. Todo comenzó con un amor que, para muchos, era simplemente imposible. Un hombre mayor, influyente, admirado por la industria, y cuya presencia generaba un tipo de magnetismo que podía redefinir la vida de cualquiera que se acercara demasiado. Blanca lo conoció en uno de los pasillos de los estudios, en una tarde común, sin presagiar que aquel encuentro desencadenaría una serie de decisiones que marcarían su destino. Lo que empezó como una admiración profesional pronto se transformó en un vínculo emocional poderoso, uno que ella abrazó con la intensidad que siempre la caracterizó. Pero ese amor, lejos de sostenerla, comenzó a consumirla. Había momentos en que él era atento, presente, cariñoso, y luego, de forma inesperada, desaparecía sin explicación. Blanca vivía entre la ilusión y la angustia, entre la esperanza y el miedo. Sus amigos más cercanos cuentan que ella intentó alejarse en varias ocasiones, pero cada vez que daba un paso atrás, él regresaba con promesas que ella no sabía o no quería cuestionar. El primer gran quiebre ocurrió durante el rodaje de una de sus telenovelas más recordadas. En pleno pico emocional de su carrera, cuando parecía tocar la cima profesional, su vida íntima se desmoronó silenciosamente. Una discusión violenta, palabras que nunca debieron decirse y una verdad revelada de manera cruel. Él nunca tuvo la intención de comprometerse, no de la manera en que ella lo necesitaba. Aquello la devastó. Compañeros del set recuerdan que durante esos días, Blanca actuaba casi en trance. La cámara capturaba una vulnerabilidad tan real que muchos confundieron interpretación con realidad. Pero cuando las luces se apagaban, ella permanecía sentada en silencio, mirando al vacío, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. La situación se agravó con el tiempo. Él, acorralado por compromisos personales y presiones sociales, comenzó a distanciarse. Blanca, incapaz de soltar, se hundió en un estado emocional cada vez más frágil. Llegó un punto en que su rendimiento profesional comenzó a resentirse. Llegaba tarde, se enfermaba con frecuencia y había escenas que tenían que repetirse porque su voz se quebraba sin previo aviso. Pero nadie sabía la causa. El rumor de su relación secreta se esparció rápidamente. Algunos lo narraban con compasión, otros con crueldad. La industria, implacable, empezó a etiquetarla como demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado enamorada. Sin embargo, nadie entendió que no se trataba de debilidad. Era el costo de haber amado con un nivel de entrega que pocos están dispuestos a sostener. El punto de quiebre llegó una madrugada, cuando, después de un largo día de grabación, Blanca recibió una última llamada. Un adiós definitivo. Una puerta cerrada, un final sin explicación. Esa noche, según una maquillista que la vio al día siguiente, tenía el rostro apagado, los ojos secos de tanto llorar y una expresión que jamás había mostrado. Absoluta resignación. Desde ese momento su vida entró en una espiral silenciosa. No hubo escándalos públicos ni titulares sensacionalistas, solo un deterioro emocional que se manifestaba en pequeños detalles, ausencias, cancelaciones, cambios de humor y un aislamiento que terminaría llevándola a la soledad más profunda. El amor que la había hecho sentir viva también fue el amor que comenzó a apagarla. Y sería precisamente ese silencio, ese dolor íntimo que nunca confesó del todo, lo que definiría sus últimos años. La verdad más dolorosa de la vida de Blanca Sánchez no fue un escándalo público, sino un silencio privado. Un silencio que la acompañó durante años, que se escondía detrás de su sonrisa profesional y que se volvía insoportable cuando se apagaban las luces del set. Después de aquella ruptura definitiva que la destrozó, Blanca cayó en un estado emocional que pocas personas supieron leer. En una industria acostumbrada a la perfección y el rendimiento constante, no había espacio para mujeres que amaban demasiado, ni para heridas sentimentales que no podían maquillarse. Ella siguió trabajando, sí, pero ya no era la misma. Había algo en su mirada que revelaba un cansancio profundo, una tristeza que nadie podía aliviar. Los compañeros que compartieron escenas con ella recuerdan momentos inquietantes.
Había días en los que Blanca actuaba con una intensidad tan desgarradora que parecía estar reviviendo un dolor real frente a la cámara. Y otros días en los que estaba ausente, distante, como si su alma estuviera en otro lugar. La maquillista que la conocía desde los comienzos contó que, algunas mañanas, al llegar al camerino, Blanca tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Nunca daba explicaciones, nunca se quejaba, nunca culpaba a nadie. El rumor más fuerte, el que jamás llegó a la prensa, pero que circuló durante años entre técnicos y directores, hablaba de una carta que Blanca escribió, pero nunca entregó. Supuestamente, en ese papel confesaba que había amado tanto, tan intensamente, que se había perdido a sí misma. Algunos decían que la guardaba en su bolso, otros que la rompió justo antes de grabar una escena crucial. Nadie sabe si esa carta existió realmente, pero el rumor persistió como un eco triste, porque coincidía con la transformación silenciosa que todos presenciaron. Lo que sí se sabe es que, poco a poco, Blanca empezó a desaparecer del ambiente social. Dejaba de asistir a eventos, evitaba reuniones, prefería pasar noches enteras sola en su apartamento. Sus amigas más cercanas decían que ignoraba su propio deterioro como quien ignora una enfermedad crónica, esperando que simplemente desaparezca. Pero el dolor emocional no desaparece con silencio, se acumula, se profundiza, se convierte en sombra. En sus últimos años, la soledad se volvió casi absoluta. Blanca se alejaba de la industria no con escándalos, sino con un retraimiento lento, compasivo, como si no quisiera molestar a nadie con su tristeza. No hubo quiebres públicos, ni declaraciones dramáticas, solo una mujer que se estaba apagando de a poco, como una vela que sigue ardiendo aunque ya no tenga cera para sostener la llama. Cuando finalmente falleció, la noticia sorprendió a muchos que pensaban que ella solo se había retirado discretamente. La prensa publicó notas cortas, respetuosas, pero ninguna mencionó lo esencial. Blanca murió como vivió sus últimos años, en un silencio que decía más que cualquier titular. Quienes la conocieron íntimamente, los pocos que quedaban cerca, afirmaron que su muerte fue tranquila, pero profundamente solitaria. No dejó cartas, no dejó confesiones, solo dejó una pregunta abierta que aún hoy persiste entre quienes la amaron desde la distancia de la pantalla. ¿Se puede amar tanto que el corazón termine rompiéndose en silencio? Esa es la verdad más cruel de Blanca Sánchez. No murió por un escándalo, ni por una enfermedad pública, ni por un accidente. Murió porque en algún punto de su vida, su amor dejó de ser vida y se convirtió en peso. Un peso que llevó sola hasta el final. Hablar de Blanca Sánchez es hablar de una actriz que nunca buscó ser una estrella, pero terminó convirtiéndose en una de las presencias más sensibles y humanas de la televisión mexicana. Su historia no se define por el escándalo ni por el éxito, se define por algo mucho más doloroso y universal. La forma en que un corazón puede romperse lentamente cuando ama más de lo que puede resistir. Desde la perspectiva de este canal, Blanca representa un tipo de artista que ya casi no existe. Era transparente, visceral, auténtica. Su fragilidad no era una debilidad profesional, sino una cualidad que la hacía única. La televisión la amaba porque su dolor era creíble, porque en sus ojos había verdades que ningún guión podía inventar. Sin embargo, esa misma sensibilidad que la hacía brillar, también la convertía en una mujer profundamente vulnerable en una industria donde las emociones sinceras rara vez tienen espacio. El silencio que rodeó el final de su vida no fue casualidad, fue la consecuencia de un sistema que aplaude la intensidad en pantalla, pero no sabe qué hacer con ella cuando aparece en la vida real. Blanca no pidió ayuda, tal vez porque no sabía cómo hacerlo sin sentirse un peso para los demás, o tal vez porque, como muchas personas que aman demasiado, creyó que su dolor era simplemente parte del precio por haber sentido tan profundamente. Lo más conmovedor de su historia es que nunca buscó victimizarse, nunca responsabilizó a nadie por lo que le ocurrió. Continuó trabajando, sonriendo ante las cámaras y entregando lo mejor de sí incluso cuando su interior estaba quebrado. Esa dignidad silenciosa dice mucho más que cualquier rumor. La pregunta que este canal quiere plantear es simple. ¿La industria del entretenimiento está preparada para proteger a artistas que sienten demasiado? ¿O sigue siendo un lugar donde la sensibilidad termina convirtiéndose en un riesgo? Hoy, cuando recordamos a Blanca, no lo hacemos solo para honrar su carrera. Lo hacemos para reconocer todas esas historias que quedaron detrás de las cortinas, todas esas emociones que el público nunca vio, todos esos silencios que terminaron pesando demasiado. Y tal vez en esa reflexión
podamos encontrar una verdad más profunda, que el amor, cuando no encuentra reciprocidad, puede convertirse en una sombra que sigue vidas enteros. Blanca Sánchez fue en esencia una mujer que amó sin medidas, y ese amor, tan hermoso como devastador, definió su vida tanto como su muerte. La forma en que queremos recordarla ahora es decisión de cada espectador. ¿Como la actriz dulce que iluminaba cada escena? ¿Como la mujer que se perdió en un amor imposible? ¿O como la figura silenciosa que nos recuerda que el corazón humano puede ser, a veces, su peor enemigo? Tú decides. Cuando la vida de Blanca Sánchez llegó a su fin, no hubo titulares estridentes ni homenajes multitudinarios. Su partida fue tan silenciosa como sus últimos años, tan discreta como la forma en que había aprendido a cargar su dolor. Y sin embargo, ese silencio no la borró. Al contrario, la hizo eterna. Hoy, al mirar hacia atrás, descubrimos a una actriz que dejó una huella profunda precisamente porque nunca intentó ser más de lo que era. Blanca no actuaba para impresionar, actuaba para sentir. Y esa honestidad, tan rara en cualquier época, es lo que la mantiene viva en la memoria colectiva. Su presencia en pantalla sigue siendo un recordatorio de que la vulnerabilidad también es una forma de fuerza, aunque a veces venga acompañada de un costo desgarrador. Hay quienes dicen que Blanca murió de soledad, otros que murió de amor. Tal vez las dos cosas sean ciertas. Tal vez, en su mundo interior, la línea entre ambas ya no existía. Lo que sí es indiscutible es que, cuando su luz se apagó, dejó detrás de sí una historia que nunca se contó por completo. Una historia marcada por un corazón que dio todo sin pedir nada a cambio. A veces, las vidas más intensas no son las que llenan portadas ni escándalos, sino las que se van desvaneciendo poco a poco hasta convertirse en susurros. Blanca fue uno de esos susurros, una mujer que vivió más en lo que sentía que en lo que decía, una actriz cuya verdad más profunda quedó escondida detrás de un silencio imposible de romper. Y quizá por eso, su legado sigue vivo, porque hay historias que se sostienen no por el ruido que hacen, sino por lo que dejan resonando cuando todo termina. Blanca Sánchez fue una de esas historias, una historia que no necesita gritar para permanecer. Hay secretos que nunca debieron conocerse, pero ahora ya los conoces.